ante tu bendita palabra cómo soy, qué áreas estoy mal, en qué áreas estoy bien. Y empieza Dios a revelarte poco a poco. Es un proceso, no es inmediato tampoco. Yo puedo estar con la actitud de estar haciendo ese ejercicio de conciencia, pero así como cuando comienzo a ponerme en la bicicleta o en la caminadora a hacer ejercicio, no al primer día voy a notar el beneficio. Es un proceso de que al estarlo haciendo día con día, al paso de 2 o 3 semanas, ya siento las piernas menos inflamadas. Al paso de un mes, ya hasta siento que anda cantando alabanzas mientras estoy ahí caminando, me siento alegre, contento. Al paso de 2 meses, pues hasta empieza a cambiar mi cuerpo, empiezo a adelgazar, siento más juvenil, etc. Entonces es un proceso que a medida que voy ejercitándome, se van notando cada vez más notables los beneficios de ese ejercicio físico. Es lo mismo. A medida que yo dispongo mi tiempo para pasar tiempo a solas con Dios día con día, y no dormirme, no pestañear, sino estar en el mejor momento para que Dios examine mi corazón, examine mis causas, examine mis motivaciones, examine mi corazón, examine mis actitudes, examine mi manera de abordar esta situación o abordar la otra, mi relación con mi esposa, o sea, que examine mi vida. A medida que me voy disponiendo, quizás no es la primera, pero sigo y sigo y sigo, Dios me va a hablar. Y Dios me va a mostrar lo que le gusta para afirmarlo y lo que no le gusta para que lo componga. Y no nada más Dios me va a decir en qué estoy mal, sino me va a ayudar. Me va a ayudar con su gracia a lograr hacer esos cambios que Él quiere. Ninguna persona, hermanos, ninguna persona que se pone bajo los pies de Cristo y se pone en las manos de Dios y le dice: Señor, escudriña mi corazón, quiero hacer un examen de mi conciencia, quiero examinar mi vida, mi corazón, todo como voy, lo que he hecho, lo que no he hecho. Ninguna persona, cuando está en la presencia de Jesús o que tiene trato íntimo con Jesús, sale igual. Empiezan a haber cambios, porque Dios nos ama tanto, Jesucristo nos ama tanto, que nos quiere siempre mejores. Jesucristo nos ama tanto que no nos quiere iguales. Siempre que Jesús siempre nos quiere bendecir más, ayudar más, podar más. Dice la palabra que el que en mí el que está unido en mí y el que permanece en mí, dice que lleva fruto. Dice: mi Padre, el viñador, lo poda. Dios empieza a hacer cambios, las podas duelen, empieza Dios a quitarte cosas que te estorban, empieza a hacer cambios en tu vida, pero siempre son para que des más fruto, para que tu vida sea de más peso de gloria para Dios. Pero ese proceso se hace a solas con Dios. Ese ejercicio espiritual es muy importante. Por último, hermanos, para que más o menos veamos cómo Jesús tenía la intención de llegar al fondo de las cosas, vamos a abrir nuestra Biblia en el capítulo 6 de Mateo. En los tiempos de nuestro Señor Jesucristo, para darles un preámbulo a lo que vamos a leer, en los tiempos del Señor Jesús, las personas que eran religiosas, y estoy hablando de una religión no con un aspecto despectivo, malo, no, sino que eran piadosas, que amaban a Dios, que estaban sujetas a la ley, que iban a las fiestas que se tenían que celebrar, que ofrecían sus palomitas o su corderito como sacrificio para ofrendas de paz y ofrendas de reconciliación. Para las personas que vivían una vida entregada a Dios, manifestaban una vida de ciertas prácticas que en aquellos tiempos reflejaban su piedad, su amor a Dios, su temor a Dios. La primera práctica que reflejaban eso era la de las limosnas. ¿Sí? Todavía no leemos el capítulo, todavía no se fijen ahí. Estoy dándoles una introducción para que veamos por qué Jesús trabaja aquí. Así. Las limosnas eran una de las cualidades más importantes. La limosna era el mayor acto de justicia que tú pudieras hacer como ser humano. Señor, quiero ser justo, quiero ser compasivo, misericordioso, de tal manera que cuando veo la necesidad en alguien, no me paso de largo, sino que yo
me desprendo de mi egoísmo, me desprendo de mi persona y voy y ayudo. Y doy limosna, o sea, le ayudo en lo que yo pueda al hermano, a la persona que está necesitada. Sea de su tiempo, sea de consejo, sea de amor. Y el mayor ejemplo de limosna, ¿verdad?, demostrada era el buen samaritano. El buen samaritano pasó un sacerdote, había una necesidad ahí de su prójimo. Cuando le preguntaron a Jesús, ¿quién es mi prójimo? Y el buen samaritano no nada más dejó lo que estaba haciendo, se salió del camino, fue a ayudarlo. Y no nada más fue a ayudarlo, sino vio que necesitaba curación, lo llevó a que lo atendieran, necesitaba comida, porque se tenía que, bueno, le dejó para la comida. O sea, eso era una limosna, eso era una ofrenda a Dios, era hacer obras piadosas, era el mayor acto de justicia. Y las motivaciones con que se hacían las cosas de las limosnas para Dios eran más importantes que cuánto dieras de limosna, porque en aquellos tiempos los que diezmaban, daban limosnas y todo, eran los fariseos. Pero su actitud, lo que los motivaba era que querían resplandecer, querían relucir ante los demás, querían que las demás personas ganarse una autoridad, una imagen de que era una persona buena, unas personas que buscaban la aprobación de los hombres y no la de Dios. Otro aspecto de la vida religiosa judía era la oración. La oración, el estar, y pues había personas que se iban hasta mero adelante y para que los digan, mira nada más que entregado, mira nada más que oraciones tan bonitas y tan bellas hace esta persona. Pero las motivaciones no eran adorar a Dios, las motivaciones que tenía la gente en general, pues era una competencia piadosa a ver quién decía más hermosas oraciones o quién tenía más memorizada la palabra de Dios en aquel entonces. Y otro aspecto era el ayuno. Las personas, el ayunar era muy importante. Tan es así que una vez fueron con Jesús y le decían los fariseos, ¿por qué tus discípulos, Moisés nos mandó que ayunáramos y por qué tus discípulos no ayunan? Entonces, esos tres aspectos eran expresiones de una vida temerosa de Dios. Jesucristo habla sobre esos tres aspectos aquí en el capítulo 6 y les dice, examinen su conciencia del por qué haces las cosas, por qué estás haciendo esas cosas rituales, esas cosas de buenas obras. Nosotros los cristianos podríamos decir que las limosnas son buenas obras. Nosotros podemos estar ayudando al pobre a estar haciendo cosas buenas, pero aún nosotros en los cristianos tenemos que examinar las motivaciones que nos hacen hacer eso. Si son motivaciones para llamar la atención, para calmar nuestra conciencia, para el qué dirán, que si son motivaciones porque nos sentimos útiles y seguimos nosotros pensando nosotros mismos porque nos sentimos bien, o si son motivaciones porque realmente estamos interesados en la persona. Ahora, en el libro de Hechos había un hombre que se llamaba Cornelio, no sé si se acuerdan de él. Cornelio era un hombre que no era judío y hacía lo mismo que hacían los judíos. Cornelio era un romano y además de romano era soldado, y además de soldado era centurión, o sea, era capitán de 100 soldados. Y dicen que se llamaba su compañía la italiana, de haber sido una compañía quizás famosa porque eran muy buenos en la lucha de combate a combate, en cumplir órdenes. Total, este hombre su religión eran muchos dioses, y en esa cantidad de dioses se daba cuenta que la religión de los judíos, a los cuales ellos tenían oprimidos, eran el pueblo que estaba bajo su autoridad, y tenían un solo Dios. Le llamaba la atención que en el panteón de los dioses romanos se metía un dios con otro dios y se peleaban, y todo lo que eran las historias que les contaban a ellos, ¿verdad? De Marte, Júpiter, Venus, Afrodita, Diana, todo lo que había de revolturas de pasiones humanas, y veían que el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Israel, era un Dios que enseñaba el orden, la santidad, la justicia, la honestidad, la transparencia. Era un Dios, la enseñanza era totalmente de mejor calidad.